vamos a grabar acá. Media, mediana y moda. Son las tres medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver aquí, en este caso, bueno, acá nos mencionan los diagramas escalonados, que es conocido como un diagrama de frecuencia acumulada. Pero dentro de este diagrama hay un histograma que se trabaja con las frecuencias acumuladas como les indiqué, pero este diagrama se usa para datos agrupados que son en forma de intervalos. Por eso es que ven que todas las barras están juntas. Por ejemplo, acá tenemos de 0 a 5, primer intervalo, de 5 a 10, segundo intervalo, de 10 a 15, tercer intervalo, de 15 a 20, cuarto intervalo, de 20 a 25, quinto intervalo, y de 25 a 30 es el último intervalo. Y podemos ver los datos. El ojiva se construye uniendo, en este caso, los extremos superiores de cada barra del histograma. Esta línea, por decirlo así, se le conoce como ojiva y indica el comportamiento de los datos. Se pueden dar cuenta que va a ir siempre aumentando. Ahora, para los datos agrupados hay tres fórmulas para hallar, una para hallar la media, otra para hallar la mediana y otra para hallar la moda. Entonces, ustedes la pueden visualizar un poco mejor allí en su módulo. Voy a escribirlo por acá. Para datos agrupados, chicos, media, mediana y moda son fórmulas, ¿ya? Para datos no agrupados, la media, pues ya saben que es sumar todos los datos y dividirlo entre el total. La mediana es hallar el dato de la mediana dividiendo el total de datos entre 2, y luego vamos a trabajar con las frecuencias acumuladas. En la moda es el dato que más se repite, pero en datos agrupados la media indica, siempre se representa como X y la barra encima representa a la sumatoria de XI, que es la marca de clase, por FI, que es la frecuencia absoluta, entre el total de datos. Bueno, acá sabemos que esto va desde el primer término, ya les habrán enseñado sumatorias, hasta el último término. Entonces, luego acá podemos trabajar con esta fórmula, el promedio. La marca de clase, ya saben que si yo tengo, por ejemplo, el intervalo 15, 20, la marca de clase se halla sumando esos intervalos 15 más 20 y lo dividimos entre 2. 15 más 20 y lo dividimos entre 2. 15 más 20 es igual a 35 y se divide entre 2. 35 entre 2, 17.5. Esta es la marca de clase. Siempre es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Ahora vamos a ver aquí. La mediana, para datos agrupados, también se utiliza una fórmula y es trabajar en este caso con el intervalo modal o con la clase de la mediana. Se han de acordar que para hallar la clase de la mediana dividimos el total de datos entre 2 y este valor lo ubicamos a su superior inmediato, pero en las frecuencias acumuladas. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar es cuáles son esos datos que yo voy a reemplazar en la fórmula. Una vez que he identificado la clase mediana en mi tabla, yo voy a aplicar la fórmula que dice límite inferior. ¿Límite inferior de qué? Del intervalo de la clase mediana. Si, por ejemplo, tengo el intervalo 15 y 20, el límite inferior es 15, LI, y el límite superior es 20, LS. Entonces, más W, que es el ancho de la clase, es la amplitud. Es decir, la amplitud del intervalo, si es 15 y 20, la amplitud viene a ser 5, ¿no es cierto? Es la diferencia, la distancia entre esos dos límites. Luego viene N entre 2, que es el total entre 2, menos
la frecuencia absoluta anterior a la mediana. Acá dice frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana, es la anterior, sobre la frecuencia absoluta, no la acumulada, frecuencia absoluta de la mediana. Esta es la segunda, esta fórmula es la que yo siempre indico que deben utilizar, porque estamos trabajando con frecuencias que son datos enteros. Pero acá también tenemos una fórmula que se trabaja con las frecuencias relativas acumuladas, que ya saben que son valores decimales, ¿no es cierto? Y como que los decimales a veces complican un poquito ahí. Ahora, esa es la fórmula de la mediana. La fórmula de la moda también tenemos que identificar dentro de nuestra tabla la clase modal. ¿Y quién es la clase modal? La clase que tiene más repetición de datos, porque ya saben que la moda es la que tiene más repetición de datos. Entonces, hay una única fórmula que es también moda es igual al límite inferior, también del intervalo modal, más W. ¿Quién es W? La amplitud del intervalo. Todo multiplicado por, aquí tenemos triángulo 1, que acá tenemos la fórmula, frecuencia de modal menos la frecuencia modal anterior, sobre triángulo 1, que ya lo hemos repetido, más el triángulo 2, que es la frecuencia modal, menos la frecuencia modal superior. Ahí lo tenemos. Muy bien. 3 fórmulas que tienen que aprenderlas para posteriormente aplicarlas, ¿no? Vamos a borrar para continuar. Ahora vamos a ir a los ejercicios tipo DECO. A ver. Ya. Los ejercicios tipo DECO dicen, Estefanía, Juan y Felipe realizan una investigación escolar sobre la cantidad de kilogramos de papel periódico que han recolectado durante la campaña de reciclaje de su colegio. Para ello, aplicaron a sus compañeros de primaria y secundaria una encuesta. A Juan le tocó representar los datos obtenidos en el nivel primario. A Juan le tocó representar datos obtenidos en el nivel primario. Y a Felipe en el nivel secundario. Los resultados se registraron en 2 tablas. La tabla de la izquierda, que fue presentada por Juan, cuenta con estos datos para poder completarla. Acá hay 2 datos que nos dan para poder completar. Y nos dice la sumatoria de XY por FI entre N es igual a 52. Y además su frecuencia absoluta número 2 entre la frecuencia absoluta número 3 es 1/3. Ahora les pregunto, a ver chicos, esta pequeña fórmula que ya tiene un resultado que vale 52, ¿a cuál de las 3 medidas de tendencia central se refiere? ¿A cuál de las 3? Al promedio. Ese es el promedio o la media aritmética, que es la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Muy bien. Ahora dice, los datos de la tabla presentada por Felipe sí están completos. Entonces, ¿cuál es la tabla de Felipe? Es esta, que sí están completos, dice Felipe. Ahí está. Y los datos, a ver, Estefanía quiere determinar la muestra total a lo que entrevistó Juan y el promedio aritmético de las medidas en ambas tablas. La tabla nos dice aquí, la que presentó Juan al inicio nos dice que estaba incompleta. Muy bien, acá la tenemos la tabla incompleta, acá la tenemos de Felipe completa. Ahora, vamos a ver, ahora en la resolución hay una tabla presentada por Juan, que en este caso, miren, nos dan completa. ¿Cómo se completó esa tabla si estaba incompleta al inicio? Pues vamos muy fácil. Aquí, este valor XY, ¿a quién me dice que se refiere ese valor XY? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a ese valor X? Marca de clase. Marca de clase. A ver, este es un dato que no le he explicado, que le he explicado en clases anteriores, pero que lo estoy mencionando ahorita. Y es una pregunta para todos. Entonces, hay que estar atentos.
XY es la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Lo mencioné hace un momentito también. Sumando 30 más 30. Muy bien. Sumando los límites inferior con el límite superior de cada intervalo y dividiéndolo entre 2. Se completa. Entonces, por eso es que aquí me dice límite inferior con límite superior, 30 más 40, 70. Entre 2, 35. 25. Acá, 40 más 50, 90. Entre 2, 45. 50 más 60, 110. Entre 2, 55. 60 más 70, 130. Entre 2, 65. Completé mi marca de clase. Ahora, los otros dos casilleros que estaban vacíos son los que están entre ambos 10. Aquí. Pero ¿de dónde salió K y 3K? Bueno, salió de aquí, de que nos dan la relación de F2 sobre F3, que es un tercio. Entonces, F2, vamos por acá, F2 sobre F3 es igual a 1 sobre 3. Entonces, si yo hago una multiplicación en aspa, va a quedarme 3F2 es igual a 1 por F3, F3. Y si yo pongo que F2 vale K, entonces F3 ¿cuánto va a valer? Si F2 vale K, F3 ¿cuánto va a valer? 3K. 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 Por eso es que aquí. Ahora, F2, si aquí está la frecuencia absoluta, se supone que el 10 es el F1. Se supone que aquí es el F2. Aquí también tenemos el F3. Entonces, por eso es que acá el F2 toma el valor de K y el F3 toma el valor de 3K. Y completamos la tabla. Ya está completa. Ahora, ampliamos nuestros datos y vamos a observar cuánto en este caso va a valer en el valor de N aquí. Y eso lo trabajamos con el promedio que estamos dando acá, con el otro dato. Porque acá dice que Estefanía quiere determinar la muestra total a la que entrevistó Juan. O sea, la cantidad de datos que Juan ha obtenido, ¿no? ¿Quién es la cantidad de datos? Es el total, el valor de N, la suma de todo esto. Entonces decimos la sumatoria de XY por FI sobre N, 52. ¿Dónde está? Vamos a sacar por acá. En otro casillero aquí. XY por FI. Primer dato, XY por FI, ¿cómo sería? Multiplicar 35 por 10. 10. Muy bien, sale 350. Segundo XY por FI sería 45 por K, 45K. 45K. Listo. Siguiente, 55 por 3K sería 165K. Y 65 por 10, ¿cuánto daría? 650. 650. Muy bien. Entonces, la sumatoria de XY con FI significa que voy a sumar todo esto. Todo esto lo sumaré. Aquí está, miren, el desarrollo está aquí. Todo lo que estamos viendo acá está. Sobre, ¿cuánto suma acá? 350 más 650 suma 1000. 1000 más, dime hijo. Espérame, voy a activar el Miss, si usted se da cuenta, el 20 de acá, no sé si usted no nos explicó, pero ya me di cuenta, el 20 de acá sale de la fila de FI, ¿verdad? Claro, de De ahí. 10 Ajá. y la suma de 4, de 3K más Más 3 K. más un K, Ujú. saldría la fila de abajo, que Sí, sería para poder dividir. sí, ajá, muy bien. De ahí sale. Entonces vamos cerrando acá. 45K más 165K es 110K. Listo. Esa es la sumatoria del XY por el FI.
Y justamente como la fórmula dice que lo tengo que dividir entre n y n es el total, entonces ¿cuánto suma todo esto? Lo que decía Pariatanta, sumamos 10 más 10, 20, más K más 3K, 4K. Entonces prácticamente se divide 1000 más 110K entre 20 más 4K igual a 52. Se hace una ecuación, chicos, que ya no lo voy a profundizar y el valor de K sale 20. Entonces, como lo que me piden es hallar el total, entonces N es igual a 20 más 4K, N es igual a 20 más 4 por K, que vale en este caso, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto según el 20. 20. Sería 4 por 20. Acá sería 20 más 4 por 20 sería 80 más 20, N sale 5. N sale 5. Entonces, la idea aquí, hijos, es que cuando ustedes vean términos, ustedes vayan familiarizándose y los conozcan. El XY es la marca de clase y lo van a ver alrededor de todas las tablas de datos agrupados, todas. Porque la marca de clase siempre se va a utilizar para algún tipo de medida de tendencia central y esta es en el promedio. Entonces, ahí ya lo tenemos. Ahora, ya dimos respuesta a la primera, que es en este caso, que quiere saber cuánto es la muestra que entrevistó Felipe, la muestra es 100. Ahora, la segunda pregunta es hallar el promedio aritmético de las medidas en ambas tablas. Bueno, acá se ha hallado el promedio aritmético, pero solo de la tabla de Felipe. ¿Papel periódico? Aquí tenemos la tabla. Dime. Disculpe, ¿y cómo le va a completar la tabla de Juan? Porque no hay casilleros vacíos. Claro, es que como ya no hay casilleros vacíos, ya no es necesario completarla, porque ya tenemos todos los datos que necesitamos. Ay, ya Porque me en dice. este caso, sí, vamos a obtener algunos datos cuando nos pidan hallar algunas medidas. Por ejemplo, en este caso nos piden hallar el promedio aritmético. El promedio aritmético, ya saben que la fórmula para, en este caso, bueno, en este caso, esta tablita es datos agrupados, esta segunda tabla de Felipe. ¿Son datos agrupados o no son datos agrupados? ¿Qué me dicen? Sí. No. No, no son datos agrupados. Me dice que se refiere como datos agrupados en donde están todos los datos. Los datos agrupados son en intervalos, ¿verdad? Así es. Miren que prácticamente es un repaso porque estas preguntitas son de examen. Datos agrupados, cuando en este caso aparecen así, miren chicos, en intervalos así. Datos agrupados. Porque, por ejemplo, el primer intervalo 30 y 40 quiere decir que está el 30, el 31, el 32, el 33, hasta llegar al 39, porque el 40 no se toma aquí. Pero cuando aparecen así de manera directa, que se presentan así, no son datos agrupados, no son. Porque acá, por ejemplo, me dice, de 98 kilos hay 8 paquetes. De 32 kilos hay 5 paquetes. De 34 kilos hay 9 paquetes. De 24 kilos hay 9 paquetes también. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hallábamos el promedio aritmético aquí, era multiplicar en una tabla la cantidad, que sería 8, por el dato no agrupado, que sería 98, más 5 por 32, más 9 por 34, más 9 por 24. Es casi el mismo procedimiento que el anterior, pero aquí se multiplica por sus datos no agrupados, en cambio aquí se multiplica por la marca de clase. En datos agrupados multiplicamos por marca de clase. Y luego se divide entre el total, igualito. Entre el total, ¿quién es el total? 8 más 5 más 9 más 9. Más 9 más 6 es aquí. Ahí está. Y luego se suma, se multiplica, se suma y se divide. Y eso sale 49,78 kilogramos. Ahora yo les pregunto, en este ejercicio de la tabla de Juan, voy a preguntarles, porque aquí en la tabla de Juan
según la pregunta que les voy a hacer, no van a tener que realizar nada, solamente observen porque ya les dieron el dato. Les voy a preguntar, ¿cuál es el promedio aritmético? En la tabla de Juan. En la tabla de Juan, ¿cuál es? 49,78. No, ese es en la tabla de Felipe. Por eso dice tabla presentada por Felipe, ahí está. Pero en la tabla de Juan, ¿cuál? 52. 52. ¿Cuál es el promedio de la tabla de Juan? 52. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí está. Aquí está el dato. Ya no necesitamos hallar nada porque aquí está el dato. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo. Muy bien. ¿Preguntas? Ya. Miss, ¿qué piden hallar? Pedían hallar aquí la muestra que entrevistó Juan. O sea, la muestra es el total, ¿no es cierto? El total de datos en la tabla de Juan es N. Por eso es que N nos salió 100. O sea, ya. Juan entrevistó a 100 personas. Y también hallar el promedio de ambas tablas, o sea, el promedio de Juan y el promedio de la tabla de Felipe. El promedio de Juan ya no lo hallamos porque aquí nos dieron como dato y sacamos que fue 52. Y el promedio de Juan ya lo hallamos, que es 49,78. Eso nos pidieron. Ese es un tipo de ejercicio. Muy bien, vamos a pasar al segundo. Uy. Ahí está. Dice, Jorge trabaja en el Departamento de Finanzas del Ministerio de Comercio y Turismo. Él ha informado que este año tanto las empresas nacionales como las internacionales han invertido el doble que el año pasado. Jorge ha elaborado la tabla que se muestra, pero nota que debe complementarse con un gráfico. Pregunta, ¿cuántas empresas invierten menos de 36 millones? Segunda pregunta, ¿a cuántos millones asciende la mediana? Miren, ¿cuántas empresas invierten menos de 36 millones? ¿Y cuántos millones asciende la mediana? O sea, tenemos que hallar la mediana en esta tabla. ¿Esta tabla es datos agrupados o no es datos agrupados? ¿Datos agrupados? Sí. Sí, son Los datos dos. agrupados, muy bien. Están en intervalos. Datos agrupados. Dice que de 0 a 12 millones de soles hay 18 empresas. De 12 millones, bueno, acá sería de 0 a 11, ¿no? Millones de soles hay 18 empresas. De 12 millones a 23 millones de soles hay 24 empresas. De 24 millones a 35 hay 20. De 36 a 47 hay 12 y de 48 a 60, esta vez sí es a 60, hay 16 empresas que en este caso están invirtiendo esa cantidad. Si me preguntan cuántas empresas invierten menos de 36, ¿cuál de los intervalos voy a tener que coger para indicar que se encuentran los menos de 36 millones? ¿Cuáles serán los intervalos? No, el primero, El primero, ¿qué más? el segundo y el El último. segundo y el Y tercero. el tercero. Porque aquí se Tercero. encuentran hasta el 35, ¿verdad? Entonces aquí sumamos los datos nada más. Sumaríamos 18 más 24 más 20, que justamente está acá, miren. Sale 62. 62 empresas en total. Muy bien. Entonces, hay 62 empresas que invierten menos de 36 millones de soles. Ahora, nos piden hallar la mediana. Muy bien. La mediana en datos agrupados. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula un poco más clara. Primero, para hallar la mediana, tenemos que hallar la clase de la mediana. ¿Y cómo se halla la clase de la mediana? Se trabaja con la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Se trabaja con la frecuencia acumulada. La tabla inicial es esta. Ahorita le están agregando un casillero más, que es el FI, que me sirve para hallar la clase mediana. Entonces, ¿cómo hallo la clase mediana? Dividiendo el total entre 2.
¿Cuál es el total de datos aquí? ¿Cuántas empresas hay? Bueno, acá le pusieron personas, miren. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas empresas hay, chicos? 90. ¿Cómo no lo entiendo? El total de empresas 90. 90 empresas. 90. Ahí lo dice. 90, muy bien. Hay 90 empresas, entonces divido 90 entre 2. ¿Cuánto es 90 entre 2? Es 45. 45. 45. Y este valor que me acaba de salir, lo voy a ubicar aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. Pero ¿dónde lo ubico? El que le es inmediatamente superior, el que es mayor que él, pero el inmediato, el que sea primero. Por ejemplo, acá tengo 18, tengo 42, tengo 62 y tengo 74. Acá hay dos valores que son mayores que 45. ¿Quiénes son? El 62 y el 74. Pero ¿cuál es el primer número que es mayor a él? ¿El 62 o el 74? ¿Quién es el mayor? El El 62. 62. Es el mayor inmediato. Es como, por ejemplo, que yo les diga acá, me salió 35 y yo tenga dos números por aquí que sea el 37 y el 43. Yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el mayor inmediato a 35 entre estos dos valores? ¿Cuál es? ¿El El 37 o el 37. 33? 37. El 37. Muy bien. Sí. Miss, Un es así ratito. como si lo estuviera. Para terminar la idea al toque, los dos valores son mayores, pero vamos al que está inmediatamente mayor a él, que es el 37. El primer número mayor a él es el 37. Así se aplica la mediana. Ahora sí, creo que era Angie Pariatanta. A ver, Angie. No, mis disculpe, ya no, ya entendí. Le iba a preguntar algo, pero ya me acordé. Ah, ya. Pariatanta. Miss, creo que lo que está tratando de decir con 35, 37 y 43 es así como si estuviéramos en la recta, cuando agregan ceros de medio y el que está más cerca al cero es el... algo así es lo que estoy Ahí explicando, está, ¿verdad? el más cercano, ajá, el más cercano. Esa es la palabra, el más cercano, el mayor más cercano a él. Dime, Angie. ¿Y puede ser igual? También pueden ser igual. Es el igual o el mayor cercano, ¿verdad? Ajá, el igual o el mayor. Se busca al igual, pero si no hay el igual, se trabaja con el mayor cercano. Muy bien, entonces aquí ya lo señalaron, aquí se ubica la clase mediana, aquí está, y entonces el intervalo de la clase mediana viene a ser 24,36, 24 a 36. Y con eso se aplica la fórmula. La fórmula de la mediana es, por acá lo vamos a anotar, la mediana es igual al límite inferior, LI, límite inferior del intervalo, más, había ahí un valor W que en este caso era el ancho del intervalo, ¿no es cierto? Es decir, cuánto se separa. Abrimos paréntesis. Vamos a pasarlo por acá, a ver si se puede pasar más acá. Ahí está. Abrimos paréntesis. Y hay una fracción aquí en donde es n medios, que es el total entre 2, menos, ¿quién viene a ser? Aquí 42, el límite, en este caso vendría a ser, a ver cómo lo llaman aquí, la frecuencia acumulada menor en 1 a la frecuencia de la mediana. Ahí está. Sobre, vamos a cerrar aquí, sobre la frecuencia absoluta de la mediana. Entonces, vamos a ver los términos. Por ejemplo, si yo tengo F minúscula M, eso quiere decir que es la frecuencia de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? 20. Es la frecuencia absoluta de la mediana. Si me dicen aquí, F mayúscula ME,
F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Frecuencia acumulada de la mediana. ¿Quién es la frecuencia acumulada de la mediana? 62. Y si me dicen F, ME, menos 1, quiere decir que es la frecuencia de la mediana, pero la anterior, la menos un espacio, menos 1. ¿Quién vendría a ser? 42. Y si ahora me dicen más 1, es la que le sigue. ¿Quién viene a ser? 74. Lo mismo pasa aquí. Entonces, por eso es que acá decimos límite inferior, 24. Vamos a cambiar el color. Límite inferior, 24. W, que es el ancho de la clase, entre 24 y 36. ¿Cuánto se diferencian? Se diferencian en 12. Es como decir 36 menos 24, 12. Luego viene n entre 2, que sería el total entre 2, que da 45. Aquí lo hemos hallado, 90 entre 2. Aquí lo planifican así. Menos f mediana menos 1, que sería 42. Y la frecuencia de la mediana, que sería en este caso 20. Todo se desarrolla y sale 25,8. Este porcentaje no, porque la mediana no se expresa en porcentaje. Ahí está. Es solamente 25,8, nada más. ¿Pregunta? Disculpe, ¿puede volver a explicar lo de la FME? Ya. Vamos a explicar. Ese de la FME tiene que quedar claro porque si no, no van a poder aplicar las fórmulas. Vamos a volver a explicar acá. Uy. Acá está. El intervalo de la clase mediana ya hemos hallado que es esta que estoy colocando de azul. Ese es el intervalo por el cual, en donde prácticamente se encuentra mi mediana, con ese es el que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, aquí me dice la fórmula que yo tengo que reconocer, por ejemplo, la F minúscula es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y si me dice frecuencia absoluta de ME, está diciéndome la frecuencia absoluta de la mediana. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la mediana? Es esta, es 20, porque justamente es la frecuencia que está dentro de la mediana. Entonces, es 20, acá lo voy a colocar. Ahora, si me dicen la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada de la mediana, entonces la frecuencia acumulada de la mediana sería 62, porque es la frecuencia acumulada que se ubica dentro de la clase mediana, vendría a ser 62. Ahora vamos aquí. Si me dice frecuencia de la M más 1, frecuencia de la mediana más 1, quiere decir que viene a ser el siguiente, porque cuando aumentamos 1, quiere decir que viene a ser el siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es la frecuencia siguiente? Es el 74. Por eso es que FM más 1 es 74. Y si aquí, por ejemplo, me hubieran dicho F mayúscula menos 1, menos 1, ¿tendría que ser quién? 42, muy bien, 42, que en este caso es el anterior. Fíjense siempre que en este caso son mayúsculas. Y si fuera FM menos 1, minúscula, frecuencia absoluta FM menos 1, ¿cuál sería? 24. 24, muy bien. Así se ubica. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esa es, en este caso, el segundo ejercicio de tipo DECO. De ahí hemos aplicado lo que es, ahí está, no es en porcentaje. Muy bien, vamos a ir acá. Vamos a ver acá. Está.
A ver, aquí el que refuerza, aquí están enseñando cómo construir la tabla, eso ya lo hemos visto. A ver, vamos a ver acá. Ya, vamos a ir al ejercicio 3 porque nos queda poco tiempo. Porque en el ejercicio 3 vamos a trabajar moda. En el ejercicio 2 hemos trabajado mediana, que ya lo vimos en un ejercicio tipo de eco anterior. Ahora vamos a trabajar moda, ¿ya? En la 3 dice, la siguiente tabla de frecuencias resume en intervalos el número de artículos vendidos durante 43 días. Determinemos la moda para datos agrupados. Muy bien, tenemos la tabla, tenemos los intervalos, tenemos, ¿cómo se llama? XY. ¿Qué era XY? A ver, chicos. Siete. XY, ¿qué era? Cantidad. Marca de clase. Marca de clase. Marca de- Marca de clase. Muy bien. Marca de clase. Entonces, ¿cómo se halla la marca de clase? Multiplicando y después entre 2. No, sumando 120 Intervalos y se divide o entre 2. Bien, chicos. Sumando y dividiendo entre 2. Excelente. Listo. Aquí tenemos entonces 120 para 135 da 127,5, 135 con 150, 142,5, 150 con 165, el siguiente dato y así. Uy. Entonces, ahora vamos a ver la frecuencia absoluta modal. Vamos a identificar cuál es el término o el intervalo modal. El intervalo modal es aquel que va a tener la mayor frecuencia absoluta. ¿Quién tiene la mayor frecuencia absoluta? Lo tiene el 9. Entonces, el intervalo será 135, 150. Ahora, vamos a ver que la fórmula de la moda, acá la tenemos, miren, justamente, la moda es igual al límite inferior más, aquí hemos visto el triangulito 1, sobre el triangulito 1 más el triangulito 2 por A, que viene a ser la amplitud o el ancho. Acá hemos visto, vamos a anotar acá, el triángulo 1, que está aquí, miren, acá está, es igual a la frecuencia modal, dice FMO, frecuencia modal, menos la frecuencia modal menos 1. O sea, la modal menos su anterior. El triangulito 2 viene a ser la misma frecuencia modal menos la frecuencia modal más 1. Listo. Ya tenemos. El intervalo, no se olviden que el intervalo es 135, 150. Entonces vamos a reemplazar. Límite inferior del término modal, 135. Ahí está. Más el triangulito 1, acá lo tenemos. FM de O menos FM de O menos 1. La frecuencia modal, ¿quién viene a ser? 9. 9, acá lo voy a poner arriba. 9 menos la frecuencia modal menos 1, que es la anterior, vendría a ser 5. Y 9 menos 5 es 4. Y aquí está, justamente acá, 4. Por eso se coloca 4 acá arriba. Luego en el denominador va el 1 más el 2. Vamos a ver acá. Triangulito 2 será igual a la frecuencia modal, que es 9, menos la frecuencia modal siguiente. ¿Quién es la frecuencia modal siguiente? 3. Será 6. 9 menos 3, 6. Y como dice que yo tengo que sumar triángulo 1 más triángulo 2, el triángulo 1 vale 4 y el triángulo 2 vale 6, 4 más 6, 10. Por eso se coloca 4 entre 10 por. ¿De dónde sale 15? ¿Por qué A vale 15? A es el ancho del intervalo. ¿Y por qué vale 15 acá? Porque 135 más 15 es 150. Muy bien. Porque 135 más 15 es 150. Es el ancho, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver acá.
que es por ese detalle es que sale 15. Y luego se desarrolla 135 más 4 sobre 10 por 15 es 4 por 15, 60 entre 10, 6, 135 más 6, 141. ¿Cuál es la moda en estos datos? Es el 141 el que se repite más. Y bueno, eso es lo que respecta a toda la clase. Muy bien, chicos, vamos a ver algunos ejercicios del módulo que les servirá como base para que realicen sus ejercicios de la tarea. Vamos a comenzar con la primera. Recuerden que el tema es medidas de tendencia central para datos agrupados y se utilizan ciertas fórmulas. Entonces, en el primero nos dicen, de acuerdo al gráfico, aquí tenemos, no es un gráfico, es una tabla, hallar la media, mediana y moda. Muy bien. Primero nos damos cuenta que esta tabla tiene intervalos y también hay una XY que significa marca de clase, también tenemos un FI que significa frecuencia. Para hallar la marca de clase saben ustedes que sumamos ambos límites del intervalo y lo dividimos entre 2. Por ejemplo, 2 más 4, 6 entre 2, 3. 4 más 6, 10 entre 2, 5. 6 más 8, 14 entre 2, 7. Ahí, 8 más 10, 18 entre 2, 9. Luego tenemos que completar otro dato de la tabla que si necesitamos hallar la media, recuerden que para hallar la media utilizamos el XY con el FI. Entonces ahí XY por FI es multiplicar estos valores 3 por 2, 6, 5 por 8, 40, 7 por 3, 21 y 9 por 7, 63. Luego también para trabajar con la mediana necesitamos trabajar el FI, que es la Fi mayúscula. Entonces vamos a poner por acá el Fi. Y el Fi se trabaja de la siguiente manera, ya saben que es sumando la frecuencia como la absoluta, lo cual el primer dato es 2, luego sería 2 más 8, 10, luego 10 más 3, 13, y por último 13 más 7, 20. Ahí está. No olviden que el total de datos viene a ser 20, la suma. Ahora, hallamos la media, que es sumar, en este caso, las multiplicación del XY por FI, que sale 130. Ahí está. Y vamos a hallar la media, que sería X es igual a la sumatoria de XY y FI, que es 130, sobre 20, que es el total de datos. 130 sobre 20, esto es igual a 6,5. Ya está el promedio. Luego vamos a hallar la mediana simbolizada por ME, y esto es igual en la mediana a hallar el intervalo de la clase mediana, y el intervalo de la clase mediana es hallado mediante el total entre 2. N medios, ¿cuánto es el total? Sería, N medios será igual 20 entre 2, lo cual da como dato 10. Entonces vamos a buscar dentro de la frecuencia acumulada el valor o la clase o el valor de la mediana de la frecuencia acumulada que sea igual a 10. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, este intervalo rosado sería el intervalo referente a la mediana. Ahí está. Por lo tanto, la fórmula de la mediana indica que el límite inferior del intervalo de la mediana, que es 4, más la amplitud de los intervalos, que sería 2, todo esto está multiplicado por la frecuencia acumulada, que sería 10. En este caso sería N medios, que sería 10, y luego a este valor le vamos a tener que, le vamos a tener que restar la frecuencia
de la mediana, la frecuencia acumulada del dato anterior. ¿Recuerdan? F, M, menos 1. Y eso lo vimos también en clase. ¿Qué sería restarle? 2. Menos 2 sobre la frecuencia absoluta de la mediana, que sería 8. Nada más. Siempre trabajando con la fórmula. Entonces acá cerramos corchetes. Acá hacemos de esta manera y desarrollamos. Esto va a ser igual a 4 más 2. 10 menos 2, 8 entre 8 da 1. Esto es igual a 4 más 2 por 1 sale 6. Ahí está. Entonces la mediana vale 6. Y la moda, ahora nos piden hallar la moda. También tenemos que hallar el intervalo modal, que es ver el intervalo que tiene mayor cantidad de datos, que también es el mismo intervalo de la mediana. Por lo tanto, yo aquí también voy a poner que aquí, aparte de ser el intervalo de la mediana, también es la moda. Ahí está. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la moda, que sería moda es igual a el límite inferior del intervalo modal, que es 4, más la amplitud, que es 2. Y aquí vamos a utilizar la fórmula en que nos dice que se multiplica por, recuerdan el triangulito 1, que es la frecuencia modal. Aquí es así la fórmula. Triangulito 1 sobre triangulito 1 más triángulo 2. Pero el triángulo 1 es en este caso la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Entonces vamos a borrar y vamos a ver que la frecuencia modal es 8. Menos la frecuencia modal anterior sería 8 menos 2, 6. Sobre la frecuencia modal 1, que sería 6, más el triangulito 2, que es la frecuencia modal, menos la frecuencia modal siguiente, que sería 8 menos 3, 5. Entonces aquí vamos a cerrar, sería así. Entonces acá sería igual a 4 más 2 por 6 sobre 11. Ahí está. Dos por 6 sobre 11, lo cual queda, al hacer la operación, queda 4 más 2 onceavos, lo cual da 56 sobre 11, que da como resultado 5,1. Y listo. Entonces, la mediana, la media aritmética 6,5, la mediana 6 y la moda 5,1. Utilizando en este caso las fórmulas correspondientes. Ahora vamos a completar, en este caso la número 2, hallamos la frecuencia y el XY por FI, que es para hallar la media. Y justamente el problema nos pide hallar la media aritmética. Entonces vamos a ver aquí. Si es en este caso la marca de clase, no se olviden que es sumar los intervalos y dividirlo entre 2. Entonces sería 130 más 140, 270 entre 2, 135. 140 más 150 entre 2, 145. 150 más 160 entre 2, 155. Y 160 más 170 entre 2, 165. El XY por FI es multiplicar 115 por 5, 575. 125 por 7 da 875. 135 por 15, 2025. 145 por 3, 435.
Y 155 por 21, 3.255. 165 por 14, 2.310. Sumamos todo para dar el total y el total sería 9.475. El total de datos al sumar todas las cantidades de frecuencias sale 65. Ya saben que el promedio es X, que es igual a la suma de XY por FI, que es 9.475, sobre el total, que es 65, entre, ahí está, esto sale igual a 145,76, redondeado. Ya está. Hemos dado respuesta al primer y segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Vamos a hacer 4 ejercicios porque en adelante ya se repite la misma temática, que en este caso nos permite realizar ejercicios. Vamos a continuar. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la pregunta número 3, que dice: considera la distribución de datos agrupados en intervalos que aparecen en la tabla y calcula la moda, la mediana y la media aritmética. La moda, la mediana y la media aritmética está dado por las siguientes fórmulas que ya las he puesto aquí. Y ahora vamos a calcular algunos datos de la tabla que nos ayudarán también a calcular las fórmulas de las medidas de tendencia central. Muy bien. Para poder trabajar con la media aritmética, pues tenemos que trabajar con la marca de clase, que es el XY. Luego tenemos que calcular el XY por el FI. Muy bien. Trazamos otra línea horizontal. Y ahora, para calcular la mediana, tenemos que también hallar la frecuencia absoluta acumulada, que es el F mayúscula I. Entonces, empezamos. La marca de clase está dada por la suma de los intervalos dividido entre 2. 0 más 1 es 1, entre 2 da 0,5. 1 más 2, 3, entre 2 da 1,5. 2 más 3 entre 2 da 2,5. 3 más 4, 7 entre 2 da 3,5. 4 más 5, 9 entre 2 da 4,5. El XY por el FI sería multiplicar estos dos valores. Ahí está. Entonces sería 2 por 0,5 da 1. 4 por 1,5 da 6. 7 por 2,5 da 17,5. 5 por 3,5 da también 17,5. Y 8 por 4,5 da 36. Trabajamos con la frecuencia acumulada, que sería el primer valor de la frecuencia absoluta, 2. Luego sería 2 más 4, 6. Luego 6 más 7, 13. 13 más 5, 18. Y 18 más 8, 26. Muy bien. Estos son los datos por intervalos. Ahí está. Listo. Ahora vamos a reemplazar en estos datos. Aquí vamos a darnos cuenta que para hallar el promedio necesito sumar los valores del XY por el FI. Y aquí pues esta suma de estos valores me va a dar, a ver, vamos a ver cuánto me da. 1 más 6 más 17,5 más 17,5 más 36. Esto da 78. El total de datos, que sería sumar las frecuencias, da 2 más 4 más 7 más 5 más 8, 26. Entonces la fórmula será igual a la suma total del XY por el FI, que es 78, sobre el total de datos, que es 26, y esto es igual a 78 entre 26, 3. ¿Cuál es la media aritmética? La media aritmética vale 3.
Ahora vamos a hallar la mediana. La mediana primero se halla trabajando con el intervalo de la mediana. Entonces, ¿cómo hallamos el intervalo de la mediana? Dividiendo el total de datos, que es n, entre 2. Entonces, el total de datos ya sabemos que vale 26. 26. Ahí está, entre 2, esto es igual a 13. Dentro de las frecuencias acumuladas, buscamos cuál es el valor que tiene 13 y a qué intervalo corresponde. Aquí está. Por lo tanto, eso le corresponde al intervalo 2, 3. El intervalo 2, 3 es con que se va a trabajar y decimos aquí en la fórmula, mediana es igual al límite inferior, que en este caso sería 2, más el W, que es la amplitud del intervalo, que de 0 a 1 hay 1, de 1 a 2 hay 1, por lo tanto W es 1. N medios, que ya sabemos cuánto vale, 13, menos la frecuencia acumulada de la mediana anterior. Si esta es la frecuencia acumulada de la mediana, esta sería la frecuencia acumulada mediana anterior, o sea, sería el 6. Dice, sobre la frecuencia de la mediana. Frecuencia absoluta de la mediana, que sería 7. Ya está. Cerramos aquí con los corchetes y desarrollamos. Sería mediana es igual a 2 más 1 por 13 menos 6, 7. Entre 7, 1. Por lo tanto, aquí sería mediana es igual a 2 más 1 por 1 sería 3. Ya tenemos el valor de la mediana, que en este caso sería 3. Vamos con la moda. La moda, aquí tenemos la fórmula también, y para eso tenemos que averiguar el intervalo de la moda, que es el intervalo que tiene el mayor valor en la frecuencia, que en este caso es 8. Entonces, este sería el intervalo de la moda. Aquí vamos a ponerle intervalo de la mediana, que está de color rojo, y intervalo de la moda, que está de color verde. Decimos moda es igual al límite inferior. El límite inferior viene a ser en este caso 4 más W, que viene a ser 1 por, ¿se acuerdan? El triangulito 1, voy a ponerlo por acá, triángulo. El triangulito 1 es igual a la frecuencia de la moda, S mo, menos la frecuencia de la moda menos 1, o sea, la frecuencia de la moda anterior. Entonces, triángulo 1 será igual. La frecuencia de la moda es 8. Menos la frecuencia de la moda anterior sería 5. Anterior. Por lo tanto, este es igual a 3. Triangulito 1 vale 3. Ahora, el triángulo 2 viene a ser igual a la frecuencia de la moda menos la frecuencia de la moda más 1. La frecuencia de la moda es igual a 8. Pero la frecuencia de la moda siguiente no hay, porque ya no hay ningún intervalo, entonces 0. 8 menos 0 es igual a 8. Entonces, el triángulo 1 vale 3, el triángulo 2 vale 8. Y esos valores los vamos a reemplazar acá. Ahora, el triangulito 1 vale 3, el triangulito 1 acá 3, más el triángulo 2 que sería 8. Cerramos. Acá decimos moda es igual a 4 más 1 por 3 entre 11. Acá sería
moda es igual a 4 más 3 onceavos sería 47 sobre 11. Esto es igual a 4,3. Hemos hallado la mediana, que es 3, la moda, que es 4,3, y el promedio, que es 3. Vamos a pasar al otro ejercicio. Muy bien. La 4 es bastante parecido. Vamos a confeccionar, también nos dan la tabla. En este caso también nos dan el intervalo. Nuestro trabajo es hallar la media, la mediana y la moda. Muy bien. Lo mismo. Primero, bueno, vamos a trabajar con el XY. Después del XY, vamos a poner otro color. Ahora trabajamos con el XY por FI. Luego el FI mayúscula. Ahí está. Ahí está. Cerramos, cerramos. Cerramos aquí. Ahí está. El XY sería 1 más 3, 4. Entre 2, 2. Seguimos. 3 más 5, 8. Entre 2, 4. 5 más 7, 12. Entre 2, 6. 7 más 9, 16. Entre 2, 8. 9 más 11, 20. Entre 2, 10. XY sería 52 por 2. Multiplicamos, no se olviden, el valor de la frecuencia sería 52 por 2. Sería 104. Luego multiplicaríamos 35 por 4, que sería 140. Luego 41 por 6 sería 246. 22 por 8, que sería 176. Y 36 por 10 sería 360. La frecuencia absoluta acumulada sería 52 más 35 sería 87. 87 más 41 sería 128. 128 más 22 aquí, 150. Y 150 más 36, 186. Muy bien. Ahora, no olviden, en este caso, vamos a cerrar acá. Para calcular la media aritmética, sumamos el total del XY, el total de datos. XY por FI, si lo sumamos, sería 104 más 140 más 246 más 176 más 360, lo cual da 1026. Y el total de datos sería 52 más 35 más 41 más 22 más 36, lo cual da 186, que es el último valor también de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a reemplazar. Es igual a 1026 entre 186. Esto es igual a 5,5. Ya hemos hallado el promedio. Ahora vamos a hallar la mediana. Para hallar la mediana habíamos dicho que multiplicamos el valor total n medios entre 2. Entonces vamos a hacerlo por acá. O vamos a hacerlo por acá. N entre 2 es igual a 186 entre 2, lo cual da 93. Luego vamos a la frecuencia absoluta acumulada y buscamos el valor igual o el mayor próximo, y ese está en 128, que se encuentra en el intervalo 5, 7, y este sería el valor
de la mediana. Entonces, con ese intervalo trabajamos. Vamos a ir acá a la fórmula y decimos mediana es igual al límite superior, que sería 5, más la amplitud del intervalo, que sería de 1 a 3 hay 2. Luego n medios, que sería 93, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso, si esta es la frecuencia absoluta, la anterior sería 87, sobre la frecuencia de la mediana, que sería 41. Vamos a cerrar con los corchetes. Está. Seguimos. Mediana es igual a 5 más 2 por 93 menos 87, 6 sobre 41. Ahí está. Acá sería. Ahí está. Ahí está. 5 más 2 por 6, 12 sobre 41. Esto sería igual a mediana es igual a 41 por 5 más 12 sale 217 sobre 41 y 217 entre 41 sale 5,3. De esta manera hemos hallado la mediana. Y ahora vamos con la moda. Y la moda, recuerden, es la misma forma. Vamos a ver cuál de los, en este caso, cuál de los valores tiene la mayor frecuencia absoluta. Y aquí nos damos que el 52. Y el 52 se refiere a este intervalo 1, 3, que vendría a representar la moda. Entonces decimos, moda es igual al límite inferior 1 más 2 por el primer triángulo, que recuerden hace un momento vimos que es la frecuencia de la moda. Vamos a ver por acá. Frecuencia de la moda, que es 52, menos la moda anterior, que no hay, que sería 52, sobre el triángulo 1, que es 52, más el triángulo 2, que es la frecuencia de la moda, menos la moda anterior, que es 35. Esto sale 17. Vamos a ver, en el ejercicio anterior lo hice detallado, acá lo estamos haciendo rápido. La moda es igual a 1 más 2 por 52 sobre 69. Acá sería moda es igual a 1 más 2 por 52. Sería 104 sobre 69. Vamos a colocarle las divisiones. Sería así. Acá sería 69 por 1 más 104. Acá sería moda es igual a 173 entre 69, lo cual da como resultado 2,5. Ya está. Muy bien. Con estos 4 ejercicios es suficiente para que ustedes puedan realizar su tarea. Con esta ya están listos para que realicen sus ejercicios de la página 36 y 37 del módulo.